Bueno, ahí ya arrancó. Les recuerdo que bueno, esto lo grabamos y lo subimos, lo voy a subir yo en la clase. El texto de la clase ya lo tengo preparado, lo único que va a tardar un poquito es lo que tarda la computadora en procesar el video y pasarlo a YouTube para poder colgarlo en la clase. Pero el texto de la clase ustedes lo van a poder ver inmediatamente cuando terminemos de conversar hoy. Y bueno, y junto al video, ustedes que estuvieron no van a tener problema porque ya lo vieron en vivo y en directo, pero bueno, aquellas personas que no pudieron estar hoy y quizás ustedes tengan contacto, avísenles que va a estar a lo sumo para mañana. Igualmente el foro va a estar abierto y ustedes podrán intervenir en función de lo que les proponga en el foro. Además, quisiera proponerles que el primer examen, que lo teníamos en el cronograma para el viernes que viene, que lo pospongamos un viernes, no sé qué les parece, no creo que haya nadie que se oponga. Eh, y recordemos que el primer parcial, que va a ser este que vamos a trabajar, vamos a evaluar o vamos a desarrollar en función de los tres textos que tienen que ver con unidad uno, cuyos autores son Daniel Feldman, ese capítulo uno que se llama Enseñanza, el capítulo uno bueno, el artículo de Basabe y Coles, que lo vamos a retomar hoy en algún momento, seguramente. Eh, el texto de Festermacher y Soltis, que vamos a terminar de revisarlo y vamos a tratar de entender también qué lugar ocupa en didáctica este texto de Festermacher y Soltis. Eh, Estos tres son de la unidad uno. En los tres textos de unidad 2 que son el de Inés Dussel, que ya lo vimos un poco, lo vamos a terminar de ver hoy, el de Alicia de Alba y el de Flavia Terici. Vamos a ver cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta de estos textos eh, y los por qué también están estos textos en esta unidad. Y después los textos transversales de Brunner y Vygotsky, que en realidad están escritos por Laura Basabe, el artículo de Laura Basabe, y este tal Daniels, que escribe sobre Vygotsky, que es un texto un poco entrevesado, un poco complicado, pero yo les voy a dar la clave hoy para que miren, para que sepan a dónde mirar en este texto, para que no se les complique mucho la vida. En principio tengamos en cuenta, podemos empezar por esto, ¿no? En principio tengamos en cuenta Una pregunta, Guillermo. que Los textos de la clase pasada, ¿dónde están subidos? Porque estuve encontrando todos, pero los de la clase pasada no los encontré en donde pusiste las clases. a ver, en principio todos los textos están subidos en la parte de archivos. Ok, listo. Yo lo que me doy cuenta que puedo disminuir este menú enorme de cosas porque hay un montón de cosas que no puedo usar. Ahora lo estoy viendo. Pero en archivos están todos los textos ya publicados, o sea, de hecho, los de unidad 3 y 4. Pero yo siempre suelo, y puede ser que se me haya chispoteado, que en el texto en realidad en la clase pasada no publiqué textos porque hablamos de los textos de Brunner y Vygotsky que están publicados en la segunda clase. A ver si quieren, puedo compartir pantalla y les muestro. A ver, vamos a aprovechar esta herramienta del Google Meet. Bueno, ahí van a ver, ven que está, ven que está las clases. Bueno, acá tenemos la primera clase, la segunda y la tercera. En la segunda ya había publicado los textos de Vygotsky. Este está escrito por Daniels y este está escrito por Laura Basabe.
Y este textos, enfoques de la enseñanza, es la unidad 1 y 2, ¿sí? O sea, nos falta la unidad 3 y 4, que hoy vamos a hablar de ellos. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, Perfecto, sí. Sí, sí. bárbaro. Bueno, podemos empezar por esta clarificación. A ver, ¿qué hacen estos textos de Brunner y Vygotsky en esta materia? Eh, en principio, el trabajo que desarrolla Vygotsky es un trabajo epistemológico, ¿no? A pesar de que lo hace desde el campo de la psicología, lo cual corresponde más bien a lo que es psicología educativa, ¿no? Porque en psicología educativa ustedes trabajan el concepto de aprendizaje. Nosotros de alguna manera nos vemos desde la didáctica obligados a trabajar desde alguna perspectiva que abarca el aprendizaje, ¿no? Y esta materia lo hace desde la perspectiva sociohistórica del aprendizaje. Como nosotros vemos en el texto de Laura Basabe y Estela Cols, entendemos que enseñanza, que es uno de los conceptos de la didáctica, trabaja con tres elementos básicos entre los cuales encontramos la persona que enseña, la persona que aprende y el contenido que se transmite. Entonces ahí hay una relación necesaria entre estos tres elementos. Y cuando nosotros leemos el texto de Laura Basabe y Estela Cols, vemos que estos elementos se van entrelazando y se va complejizando su relación. Entendemos que, por ejemplo, la relación entre enseñanza y aprendizaje, a pesar de que son dos procesos diferentes, van en paralelo, están constantemente unidos, ¿sí? Y la cuestión de la perspectiva sociohistórica a nosotros nos aporta la idea de que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla de manera social, ¿sí? Hay otras perspectivas que trabajan desde otra lógica, ¿no? Pero nosotros tomamos esta necesaria relación social para que los sujetos aprendamos o conquistemos de alguna manera una visión del mundo desde los símbolos, desde la cultura. ¿Sí? Para esto nos ayuda este concepto que desarrolla Vygotsky, que es el de mediación, y que lo vamos a ver ahí en el texto de Daniels. Y bueno, esta es una de las claves de la lectura de este texto que yo les estoy facilitando. Daniels ahí desarrolla que mediación como concepto tiene un doble juego. Este juego que tiene que ver entre la realidad y una persona, media el símbolo, media el lenguaje, no como para nosotros comprender la realidad, necesariamente necesitamos hoy en día, en el desarrollo de nuestra cultura o de nuestra simbología, necesitamos de esa simbología, ¿no? Vygotsky ya decía de alguna manera que el ser humano no puede tener una relación con la realidad directa, sino que necesita de los símbolos. Y un ejemplo cualquiera que podemos dar con respecto a esto es que, bueno, a ver, nosotros estamos hablando de cuestiones que suceden en la escuela, pero no estamos en la escuela, no necesitamos estar en la escuela para mostrarles a ver qué es un patio, qué es un pizarrón. Yo con nombrarlos ya basta para que ustedes comprendan de qué estoy hablando, para que nos podamos entender, ¿no? Eso por un lado es uno de los conceptos principales. Después Daniels desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo. Perdón, el segundo rol que juega la mediación es lo que indica el factor social. O sea, entre un sujeto y determinado contenido media otro sujeto. ¿Sí? Este es el doble juego de la mediación.
Y después el otro concepto es zona de desarrollo próximo, y lo explico muy brevemente. Tiene que ver con que todos los sujetos nos encontramos en un punto determinado de nuestro desarrollo, y que entre ese punto y el punto más próximo de desarrollo hay una zona de desarrollo próximo. Esto quiere decir que nosotros, a medida que atravesamos nuestra experiencia con la realidad, con los símbolos, siempre avanzamos algo con respecto a nuestro desarrollo. A mí me interesa mucho este concepto, y esto no lo van a encontrar en el texto de Daniels, pero la clave de este concepto me parece que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con lo inclusivo, ¿sí? O sea, el ser humano tiene la característica de avanzar cognitivamente, no importa en la situación en la que se encuentre. Y me parece que esto da la idea también de que no importa nuestras características o nuestra situación, siempre y cuando haya una persona que medie entre el contenido y nosotros, vamos a poder avanzar cognitivamente. Si nosotros vemos el texto de Basabe y Coles, vemos que la enseñanza es un intento. ¿Sí? Esto da cuenta de el paralelo que hay entre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero el intento tiene que ver con el esfuerzo que haga el docente y lo que se proponga lograr, ¿sí? Esto no quiere decir o quiere decir más bien que lo más probable es que no logremos nuestro propósito, porque los sujetos tenemos nuestros objetivos propios. Entonces, ese objetivo que nosotros tenemos quizás no coincida con el que tiene el estudiante. Nosotros como docentes no coincida con el que tenga el estudiante, y además una cuestión intrínseca del ser humano es que tiene capacidad crítica para decidir. Entonces puede decidir qué hacer con ese nuevo aprendizaje, ¿no? Tiene esa libertad, tenemos esa libertad, por suerte. Pero esto siempre indica que cuando nosotros intentamos enseñar algo, lo más probable es que logremos aprendizaje, quizás no el aprendizaje que nos propusimos que se logre, ¿sí? Pero siempre hay algo para avanzar cognitivamente. Me parece que esta metáfora es muy importante, porque nosotros como docentes, si tenemos la idea de que podemos lograr con nuestra acción modificar ese punto que marca la zona de desarrollo próximo, si tenemos esa idea, lo más probable es que logremos algún avance con respecto a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Como estudiantes. Y esto, por ejemplo, incluye personas con diferentes características o diferentes habilidades, ¿no? Bueno, en principio estos son los dos conceptos que me interesa que nosotros veamos en el texto de Daniels, que elabora lo que trabajó Vygotsky. Por otro lado, el artículo de Laura Basabe, que habla de Brunner, son interesantes al menos tres conceptos. El concepto de cultura, que lo desarrolla a partir de lo que desarrolló Vygotsky. El concepto de herramienta, tanto herramienta material como herramienta simbólica. Y el concepto de currículum en espiral. Estas tres ideas las van a ver elaboradas en el artículo de Laura Basabe, y yo les hago un resumen de ellos para que les resulte más fácil y más amigable este texto. En principio, el texto de cultura, entendámoslo como un concepto un poco más amplio, ¿no? No estamos hablando solamente de lo cultural con respecto a lo regional, ¿no? Estamos hablando de cultura como ese entramado simbólico que desarrolla el ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier región, ¿sí? Todos los seres humanos desarrollan, por ejemplo, una forma de comunicarse, ¿no? Un lenguaje. Según Vygotsky, la forma más elaborada
que alcanza el símbolo desarrollado por el ser humano es el lenguaje, ¿sí? La forma escrita, la forma hablada. Por eso veíamos que en la clase anterior veíamos, por ejemplo, que em, los dibujos en las cuevas, que datan de millones de años atrás, son como elementos rústicos a partir de los cuales empezaron a desarrollar los símbolos. Y bueno, y a partir de esta simbología, a partir de este constructo cultural, es como el ser humano se desarrolla y desarrolla todos los avances que conocemos hoy en día. Entonces, cultura desde ese punto de vista. Después, herramientas materiales y herramientas simbólicas. Tiene que ver con este paralelismo que desarrolla Brunner para entender mejor qué rol juega el símbolo en el ser humano y en la construcción de esta cultura. Herramienta es una especie de metáfora que utiliza, por ejemplo, herramienta material puede ser un martillo. Siempre se me ocurre el mismo ejemplo, o un destornillador, no sé. Pero el martillo, por ejemplo, con el martillo modificamos la realidad que tenemos alrededor, la modificamos materialmente, o sea, con la intervención del ser humano, con nuestra intervención, modificamos la realidad para estar más cómodos, para obtener lo que necesitamos para subsistir. Y la herramienta simbólica hace exactamente lo mismo, pero simbólicamente. O sea, nosotros a través del símbolo modificamos y adaptamos la realidad a nuestras necesidades para que la podamos comprender. Y además, como seres humanos, somos productores activos, ¿no? de cultura. Entonces, también hacemos nuestros aportes para que esa cultura o esa simbología nos ayude a modificar el ambiente y a comprenderlo de mejor manera, cada vez de mejor manera, ¿sí? Básicamente, para tener una idea, la ciencia de alguna manera funciona de esa manera, ¿no? Nosotros, la ciencia pone en discusión determinada teoría, y si esa teoría supera algunos, supera algunas pruebas, se va confirmando a sí misma o se refuta y se descarta. Entonces, a partir de ese avance de las teorías, es como el ser humano comprende cada vez mejor la realidad. En el mejor de los casos, sí. Es básicamente una idea, puede tener sus fallos esta idea que estoy transmitiendo, pero es un ejemplo para que nosotros podamos comprender. O quizás, no sé, para dar un ejemplo tonto, antes se pensaba que la luna era de queso, entonces mandamos una nave para darnos cuenta que no era de queso, que era de... Hubiera estado bueno que sea de queso, pero bueno, no lo es. Y bueno, vino la nave con la Tierra para que nos enteremos que esa Tierra tiene determinados componentes, entonces avanzamos en nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Bueno, y currículum en espiral, bueno, es otro concepto interesante de Brunner, y tiene que ver un poquito con esta idea. O sea, lo interesante de esta propuesta es que es desarrollada por Brunner y que de alguna manera pone en juego mucho de lo que construyeron Vygotsky y él para tener esta idea del cognitivismo, ¿sí? Estas ideas que arrojan el cognitivismo con respecto a la experiencia humana. De alguna manera lo que dice toda esta teoría, todo este conglomerado de ideas, es que el ser humano va desarrollando esto que les acabo de mencionar, va desarrollando su idea del mundo a partir de teorías y experiencias, ¿sí? Entonces lo que dice Brunner es que qué mejor que poner en juego estas ideas a través de las cuales el ser humano aprende. Entonces el currículum en espiral es partir de un punto básico de la comprensión e ir atravesando todas las experiencias de manera espiralada y ascendente, digamos, ¿no? Que vaya abordándose cada vez mejor, más
y de manera más profunda la experiencia de la comprensión. El currículum en espiral es una propuesta educativa para los sistemas educativos, ¿sí? Y él dice, bueno, a partir de una idea básica, que el sujeto empiece a comprender la lectura, la escritura, la matemática, a partir de esta experiencia espiralada, ¿no? Y que hay dos elementos básicos que tienen que ver con el cognitivismo y que Brunner también los pone en juego, que estas experiencias sean colectivas y socializadas, ¿sí? Que lo hagamos junto a pares y junto a pares más experimentados, y que además se vaya avanzando con respecto a diferentes disciplinas, ¿no? Con la colaboración de diferentes disciplinas, porque en realidad la realidad es esa, la realidad no está dividida en disciplinas, el que divide en disciplinas la realidad es el ser humano. Entonces, esta forma abarcativa de ir incorporando el conocimiento de la realidad tendría más que ver con la realidad que con esta división del conocimiento que hace el ser humano. ¿Sí? Brunner y Vygotsky, acá les acabo de dar un resumen, pero súper completo, de lo que necesitamos para esta materia de Brunner y Vygotsky. Lo que ustedes van a ver, que van a estar presentes en las evaluaciones, va a ser mucho menor a lo que acabo de explicar recién y lo que van a encontrar en el texto. ¿Cómo venimos hasta aquí? Intenso, intenso. Empezamos con Tutti. Bueno, vamos entonces con la unidad 2. ¿Sí? ¿Les parece bien? Unidad 2, currículum. Otro de los objetos de estudio de la didáctica. Recordemos que la didáctica es una disciplina práctica. Como disciplina construye teoría, y la parte práctica tiene que ver con que construye teoría en base a un campo, a su campo de estudio. ¿Sí? Entonces construye estos elementos, enseñanza y currículum, en base a lo que sucede en la realidad, y nuestra realidad, la realidad de la didáctica, tiene que ver con lo que sucede en el sistema educativo, ¿sí? Escuela, Ministerio de Educación, contexto escolar, realidad de la gente que accede a nuevos conocimientos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué lugar juega cada currículum? Y también al a poner en juego este currículum, este concepto, también vamos a tratar de ubicar a enseñanza nuevamente, no nos vamos a olvidar de este otro concepto. A ver, la verdad es que resulta bastante útil empezar por lo básico. Y una concepción básica de currículum es que es una selección de contenidos, básicamente, ¿sí? En principio es una selección de contenidos que tienen un porqué y tienen un para qué. En principio, esta selección de contenidos que va a empezar a conformar este concepto de currículum tiene que ver con, depende de la sociedad que miremos, ¿sí? Por ejemplo, si miramos la sociedad moderna, que es la que conocemos nosotros y la que vamos a abordar con nuestros textos, existen una serie de elementos culturales que son importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, las letras, qué sé yo, la lengua y la escritura y la oralidad son elementos que nosotros aprendemos desde el principio de forma escolarizada, de forma no escolarizada, pero la escuela o el sistema educativo va a considerar como elemento central para empezar a educarnos desde chicos en este aspecto, ¿sí? También las matemáticas, bueno, si empezamos a enumerar, hay una serie de disciplinas
que son importantes y que la sociedad considera como importante y forman parte del sistema educativo de la escuela. Este por un lado, ¿sí? Por otro lado, también la perspectiva la corriente de pensamiento que forma parte del sistema educativo. O sea, no vemos cualquier matemática, no vemos eh, no tenemos cualquier forma de abordar la lengua en la escuela, ¿sí? Tenemos una perspectiva de muchas, ¿no? Entonces también ese es otro filtro. Quizás en este aspecto es un poquito difícil de abarcarlo, pero bueno, me salto varios años y podemos ver, por ejemplo, o podemos ir varios años atrás, podemos tomar como ejemplo la época fundacional del Estado argentino, en el cual también se conformó el sistema educativo, por lo menos sus bases, y hubo un debate que resulta muy interesante, que tiene que ver con que si la escuela iba a formar a los sujetos de forma laica o lo iban a hacer a partir de alguna religión. ¿Sí? El debate de laica o libre se llamó en su época. Entonces, aquí tenemos al currículum como una herramienta conceptual que también nos sirve para analizar la historia, ¿sí? ¿Qué terminó conformando parte del sistema educativo? Bueno, el debate dio más lugar a la cuestión laica, o sea, por lo menos en la letra, pero siempre quedó un lugar, o sea, el peso que siempre tuvo la Iglesia Católica, más que nada en la Argentina, fue de tal grado que, bueno, hoy en día no nos cuesta encontrar una escuela estatal donde haya un crucifijo, por ejemplo, o una virgen, ¿sí? Este elemento religioso siempre estuvo presente, pero el debate formal lo ganó el laicismo, digamos, ¿no? Y después este debate, además, no se terminó aquí, sino que continuó a lo largo de la historia y se dio en varios momentos de nuestra historia argentina y de varias maneras, ¿sí? Bueno, este sería una forma de abarcar el currículum, una lectura a partir del currículum de algún elemento de la educación. Por ejemplo, en la misma época fundacional, como el Estado argentino consideraba que los sujetos que estaban repartidos en el territorio argentino eran muy heterogéneos, pensó que como primera medida, como primer punto de avance, tenía que educar a esos sujetos que iban a participar de la escuela, de la propuesta educativa del Estado, tenía que educarlos en una única lengua, que fue el español, ¿sí? Entonces el Estado argentino decidió que uno de los contenidos básicos que iban a formar parte del sistema educativo era el español, era la única lengua, ¿sí? O sea que había una suerte de homogeneización, o sea, el Estado argentino buscó homogeneizar a esa población, al menos en una única lengua, ¿sí? Y bueno, también tenía un trasfondo, los por qué, o sea, por qué necesitaba el Estado argentino. Y bueno, tenemos varias respuestas posibles. En principio, una de ellas es que necesitaba tener mano de obra para que creciera su industria, y uno de los elementos principales era que nos podamos entender para poder conformar ese sector mano de obra que estaba ahí esparcido por el país. Y como todo sistema educativo, como toda propuesta educativa, también podemos hablar de sectores que quedaron excluidos de esta propuesta educativa, y bueno, podemos nombrar a varios actores sociales que quedaron excluidos, entre ellos son los pueblos originarios, por ejemplo, que bueno, básicamente siempre quedaron excluidos de la propuesta educativa. Por supuesto esto es debatible, pero hablo de este sector como gran sector de la sociedad argentina
queda de alguna manera siempre a las espaldas de las propuestas nacionales o estatales, ¿sí? Esto no quiere decir que no hayan estado dentro del debate, o sea, hubieron sectores de la población que consideraban que tenían que estar, o sea, si nosotros hacemos un análisis más minucioso, vemos que esta exclusión fue explícita y fue adrede. Sectores como, por ejemplo, representados por algunos próceres como Alberdi, y bueno, y otro elemento también importante que podemos hacer a partir del currículum es cuál es el lugar que tomó la mujer como parte de la sociedad y cuál diferenciado estuvo la propuesta educativa para mujeres con respecto a la que recibían los varones. Y muchas veces, por ejemplo, una persona, en un personaje de la historia argentina que acabo de mencionar, Alberdi, consideraba directamente que las mujeres no tenían que recibir educación. Por ahí ahora leemos un texto de Alberdi, el texto de bases de Alberdi, y nos resulta muy chocante, pero en aquella época, bueno, parecía bastante naturalizado que podían decir, sectores hegemónicos de la sociedad podían decir estas cosas. Así que bueno, currículum, o sea, bases, por ejemplo, de Alberdi, resulta un documento muy interesante para analizar el currículum en la historia de la Argentina, ¿sí? O Sarmiento, bueno, hay otras lecturas también para hacer. Pero simplemente estoy tratando de ejemplificar el uso del currículum y los aportes que realiza currículum como herramienta conceptual. Por ejemplo, si nosotros miramos el texto de Alicia de Alba, en ese texto nosotros vamos a ver cómo va mostrando algunos aspectos que van conformando al currículum, ¿sí? Que realizan aportes o que van construyendo esta idea de currículum. Por ejemplo, la cuestión político-educativa, ¿sí? Que se conforma a través de los debates de los cuales participan diferentes actores de la sociedad, ¿sí? Y que le van dando forma a las propuestas educativas, ¿sí? A ver, estoy buscando el texto para mencionarlo leído directamente de allí. A ver, acá en el texto, por ejemplo, menciona cuáles son las temáticas y las problemáticas que participan en la noción de currículum, ¿sí? Y prácticamente podemos decir que participan todos los elementos culturales, ¿sí? Por ejemplo, la función social del currículum en cuanto a transmisión y reproducción cultural, social, política e ideológica, o bien desde una perspectiva no solo de reproducción, sino de resistencia y lucha social, así como de producción cultural, ¿sí? La función que va a cumplir la escuela, y que siempre cumple la escuela, como verán, es un elemento de constante debate, ¿sí? Y hay diferentes actores sociales que participan en este debate. Como hemos dicho, por ejemplo, la Iglesia Católica como actor social participó de este debate y participa de este debate constantemente. Y, por ejemplo, el debate que acabamos de mencionar con respecto al laicismo o a la presencia de la religión. Pero bueno, también otra cuestión que acabamos de mencionar es qué lugar ocupan las culturas previas a la conquista, digamos, no sé, es una palabra que me cuesta decirla, pero bueno, estos sectores sociales que también participan de la cultura, cuánto participaron a lo largo de la historia y qué lugar tuvieron en la propuesta educativa del sistema educativo argentino. Entonces, básicamente, esto es lo que está mencionando Alicia de Alba. Después empieza a mencionar algunas de las nociones
parte de la noción más básica del currículum, que tiene que ver con esta síntesis de elementos culturales, ¿sí? Esta selección que yo les mencionaba recién, ¿sí? Esta síntesis de elementos culturales las enumera de Alba como conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, y podemos seguir diciendo diferentes cuestiones, eh, pero bueno, eh, aquí hay un lindo paralelismo que podemos hacer con respecto a lo que trabajamos en la primera clase, que tiene que ver con esta concepción comeniana del ideal pansófico, ¿sí? Eh, Acá estamos hablando de este todo, o sea, nosotros por ahí nos enfocamos más en el debate en el foro del todos, ¿sí? Pero quizás el currículum tiene un poco más que ver con todo que todos. Y bueno, este todo, desde la concepción de currículum, empieza a tener un poquito más de forma, o sea, no sería todo este acervo, sino que acá empezamos a entender cómo se hace una selección de contenidos con respecto a lo que consideramos que es válido e importante para nuestra sociedad. Sí, ¿qué les parece? Esto ya hemos discutido un poquito con respecto al ideal pansófico. Pueden ver este paralelismo que hay entre la idea de currículum y este ideal pansófico. Bien. Bueno, ustedes pueden ver si tienen alguna pregunta, no hay problema. Bueno, con respecto a lo que veníamos hablando, también habla de la propuesta curricular, cómo se avanza de esta síntesis de elementos curriculares a la propuesta curricular, eh, y tiene que ver con este debate más centralizado, que tiene que ver con la sociedad de la cual estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo, bueno, el contraste es importante. Hablo de este contraste porque es más fácil de verlo, pero en momentos históricos en donde la situación era más autoritaria, por ejemplo, la última dictadura cívico-militar en la Argentina, aquí hubo un cambio radical con respecto a los momentos más democráticos de la Argentina, en donde de alguna manera participaban más sectores para determinar cuáles son esos elementos, esa síntesis cultural para que es necesariamente esté preparada, esté presente en la escuela. Eh, bueno, para dar un ejemplo con respecto a lo que sucedió en la última dictadura militar, había un documento curricular que bajaba en la provincia de Buenos Aires, que popularmente se llamó el Libro Gordo de Petete. Quizás hayan escuchado hablar de este documento curricular, y bueno, era un documento curricular desarrollado por un sector mínimo de la sociedad que desarrollaba el gobierno de manera autoritaria. Y en este libro gordo de Petete, además, que era el documento curricular, o sea, al cual los docentes y las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires debían responder, habían elementos que tenían que ver no solo con una forma de trabajar los contenidos. A ver, acá Luz compartió un chat, esperen que lo leo y sigo porque se me sale en la intervención. No, lo que había puesto era, no quería interrumpir, era no interrumpes. Días unirnos a la historia en base a lo que vienes contándonos. No es lo mismo el modo de enseñanza y el currículum de enseñanza que elige China o un gobierno más comunista o otro tipo de sociedad como lo que es en China comparado con Argentina. O mismo en Perú, la forma de educar y de enseñar es totalmente diferente. O irnos directamente a un pueblo de acá cerca, donde la enseñanza tiene que ver más con algo del contexto. Exacto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, hay muchas cuestiones culturales que tienen que ver con la región, ¿sí? Incluso la Argentina, podemos mencionar que la Argentina, como tiene un territorio muy vasto y además también tiene una multiculturalidad muy interesante. Y en este aspecto es importante que lo mencionemos porque, por ejemplo, recién en la última ley de educación nacional, que es la del 2006, hay un grado de reconocimiento de las culturas, de la regionalización de culturas como las de pueblos originarios, ¿sí? Recién en esta ley se reconoce y se invita a que en las escuelas regionales también se aprenda Kolla o se aprenda idiomas de pueblos originarios, ¿sí? Pero además de este elemento cultural que bien menciona Luz, también están las cuestiones que tienen que ver con las diferentes etapas o sistemas de gobierno, ¿sí? Mencionaba este ejemplo del libro Gordo de Petete porque además de los contenidos y de una forma de atravesar los contenidos que implican un quiebre con respecto a etapas previas, por ejemplo, a la adquisición de la lengua, eh, había elementos que tenían que ver con una cuestión más bien panfletaria, digamos, que estaban mencionados, que no se permitía el desarrollo subversivo dentro de las escuelas y que además invitaba a que mismo algunos que pudieran eh, intervenir. A ver, discúlpenme un segundo. Que pudieran intervenir actores propios de la escuela para denunciar actos subversivos. Y esto en un documento curricular es muy extraño encontrarlo, bueno, es propio de la dictadura y podemos hacer un análisis desde el concepto de currículum también de este tipo de documentos curriculares. Además, le decían libro gordo porque era muy grande y este es un elemento común que tiene que ver con cuanto más detalle tiene un documento curricular, más control ejerce sobre la tarea docente y la tarea institucional, ¿sí? Más determinadas están los pasos y la cotidianeidad de la institución. Eh, Esto es como ejemplo. Si vemos los documentos curriculares de hoy en día, quizás son también bastante largos, pero también tiene que ver con que se amplió la oferta. ¿Sí? Hay materias y hay abordajes de mayor profundidad que antes no estaban en la escuela y hoy en día sí están. Eh, Sí, otro ejemplo que me gusta trabajar con ustedes y que va a estar presente también tanto en el debate en el foro de hoy o de esta semana, digamos, eh, y también en el trabajo posterior que tenemos en la materia, en lo que nos queda de la materia, es el debate que se produce a raíz de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es un ejemplo muy interesante porque, bueno, hay sectores de la sociedad que resisten el tratamiento de la sexualidad de manera integral y por ahí se aferran a un tratamiento un poco más cejado y parcializado de la sexualidad. Y bueno, de alguna manera estas posturas están relacionadas con una perspectiva moral de la sexualidad y no ética. Fíjense la diferencia entre una cuestión y otra y el lugar, o sea, lo interesante de la ESI que plantea, más allá de que estemos o no de acuerdo, es que lo que sucede en la escuela es en un contexto en constante debate, ¿sí? La sociedad debate constantemente, o sea, el lugar de la escuela es un lugar de mucha exposición, ¿sí? Lo que sucede en la escuela y además eh,
cada vez más a medida que va pasando el tiempo, si lo comparamos, por ejemplo, con épocas recientes de la escuela, cada vez más la sociedad participa y está al tanto de lo que hace el docente y de lo que hace, de lo que sucede en la escuela, ¿sí? Yo particularmente lo veo como algo bueno. Quizás la forma de tramitar este debate como sociedad aún no lo podemos, no logramos hacerlo de manera seria y lograr acuerdos, pero bueno, me parece que ESI es un buen ejemplo a tener en cuenta de cuán en debate está lo que sucede en la escuela. Y al punto de que ESI es una ley que tiene que estar presente en la escuela, como por ejemplo sucede con matemáticas, ¿no? Pero matemáticas no está en debate, no está en cuestión. Y sin embargo, ESI está ahí en debate y está en cuestión constantemente y no deja de estarlo aparentemente. Por lo menos tenemos como un largo trecho todavía para encontrar algunos acuerdos. A pesar de que fue ya debatido en el Congreso, es muy interesante y yo les invito a que lean cómo se logró esta ley en el Congreso, que fue una ley muy consensuada. O sea, aparentemente se logró conciencia más colectiva de lo que implicaba tener una educación sexual integral en la escuela, después de haber sido debatido en el Congreso. Bueno, esto también es una cuestión muy característica, muy interesante de los debates que rigen en torno del currículum, ¿sí? Además, quizás con las leyes, tanto la Ley de Educación Nacional del 2006 como con la ESI, vemos esta cuestión de la jerarquía, ¿sí? Que tienen que ver, los diferentes documentos que tienen que ver con el currículum, que hablamos de las diferentes jurisdicciones. O sea, la escuela no puede hacer nada que contradiga lo que dice la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Un ejemplo que se me ocurre, quizás que lo hayan escuchado hablar, tiene que ver con la concepción de la democracia que tenemos hoy en día. Y no sé si recuerdan que hubo un caso de una docente de historia que de alguna manera justificaba el nazismo, ¿no? Y los alumnos la filmaron y fue un escándalo, al punto de que la docente fue expulsada de su escuela. Sí, pero esto porque tomó carácter público. Pero bueno, o por ejemplo, un caso más light que quizás también hayan escuchado hablar, un docente de matemática que enseñaba bailando en la matemática, y los alumnos se divertían con él, y entró en debate. O sea, algunas personas pensaban, bueno, ¿cómo va a enseñar bailando el profesor? Y bueno, esto no es para nada dañino, a pesar de que no figura dentro del currículum. O sea, no dice los docentes de matemática tienen que enseñar bailando, pero bueno, este docente encontró esta manera de